Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Sucesiones y series infinitas. Lección 1. Sucesiones. Cuarta parte. En esta parte voy a resolver ejercicios y problemas enunciados en los libros de los maestros. Libros que tienen un reconocimiento histórico y a los cuales yo denomino libros clásicos. Personalmente distingo entre ejercicios y problemas, llamando a ejercicios a los enunciados, en donde solamente aparecen expresiones numéricas, y llamo problemas a aquellos enunciados donde aparece descrito un fenómeno de la naturaleza o del ámbito meramente humano. Fenómenos que pueden ser modelados matemáticamente. Esto es, que son susceptibles de ser expresados mediante un modelo matemático. Ejercicio número 1. El enunciado del ejercicio lo tomé del cálculo de Leighton, de la sección 8.2, el problema número 25. Demuestre que estas dos sucesiones son divergentes, pero que esta otra sucesión es convergente. Para mostrar la convergencia-divergencia de estas sucesiones, utilizo pues la definición. La definición 2. Que se puede resumir de esta manera. Si una sucesión con término enésimo a sub n tiene límite, se dice que la sucesión es convergente y el término enésimo converge a ese límite. En cambio, si la sucesión no es convergente, se dice que es divergente. De tal modo que si el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo es igual a L, esto es, a un número real, la sucesión es convergente. En cambio, si el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo no existe o es infinito, menos infinito o más infinito, la sucesión es divergente. Mostremos la divergencia de nuestra primera sucesión. Por supuesto, para desarrollar este límite con n enteros positivos, me apoyo en el teorema 1. Divido cada término de esta fracción entre n al cuadrado. Cuando n tiende al infinito, el numerador tiende a la constante 1, y cuando n tiende al infinito, el denominador tiende a 0. De tal manera que cuando el límite tiende al infinito de esta fracción, me va a dar más infinito, porque aquí también este denominador tiende a 0, pero tiende a 0 a través de valores positivos, y la constante es positiva. Por lo tanto, esta sucesión es divergente. Y para esta otra sucesión se tiene que el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo también se calcula previamente dividiendo cada término entre n al cuadrado. Y cuando n tiende al infinito, la constante en el numerador pues tiende a esa constante, y el denominador tiende a 0 a través de valores positivos. Por lo tanto, el límite del término enésimo es más infinito. De tal modo que esta sucesión es divergente. Ahora esta otra sucesión. Antes de evaluar el límite, modificamos la fórmula del término enésimo. Reducimos las fracciones. Luego efectuamos el producto de estos dos factores en el denominador. Y por último dividimos cada término de la fracción entre la potencia de n con mayor exponente, esto es, entre n al cuadrado. Entonces el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo de la sucesión es igual al límite cuando n tiende al infinito de esta fracción. Y el límite en el numerador es igual a la constante.
y en el denominador el límite del primer término es la constante 1, el del segundo término es 0 y el del tercero es 0. Y 1 sobre 1 es igual a 1. Y como este límite del término enésimo existe y es igual a 1, la sucesión es convergente y el término enésimo converge a 1. Ejercicio número 2. Este ejercicio lo he tomado del libro de cálculo de los autores Larson y Edwards, en su 9ª edición. De la sección 9.1 es el problema número 27. Escriba los siguientes dos términos de esta sucesión y describa el patrón que se utilizó para encontrar esos dos términos. Se tiene que los primeros 4 términos de la sucesión son estos, y observamos que los signos de los términos se alternan: positivo, negativo, positivo, negativo, de tal modo que el quinto término de esta sucesión debe de ser positivo, y todos los numeradores son 3, así que ese término va a tener también numerador 3, y los denominadores son potencias consecutivas de 2. Aquí tengo 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Y el quinto término es entonces 3 sobre 2 a la 4. Esto es 3 sobre 16. Y el sexto término es negativo con numerador 3 y denominador 2 a la 5. Esto es menos 3 sobre 32. Y así con los siguientes infinitos términos de esta sucesión. El patrón que utilicé para encontrar estos términos me permite deducir la fórmula del término enésimo, y por supuesto esta fórmula también sirve para deducir los 4 términos dados. Todos los numeradores son 3 y los términos se alternan pues de positivo, negativo. Este factor permite ese patrón, y los denominadores son potencias de 2, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Es normal que en los libros se dé una forma o una fórmula similar a este para el término enésimo. Sin embargo, yo observo aquí que el signo también se puede determinar mediante esta otra expresión, con exponente n-1, coincidiendo con el exponente de la potencia en el denominador. Y de acuerdo con la ley de los exponentes, estas dos potencias se pueden resumir como esta potencia única en el denominador. Y esta es pues la fórmula generatriz de estos términos. Cuando la n vale 1, aquí me queda exponente 0, y menos 2 a la 0 da 1. Cuando la n vale 2, aquí me queda 1, y me queda entonces el término negativo. Y así con los otros términos, y el quinto, 5 menos 1 da 4, exponente par, así que esto me va a dar positivo y 2 a la 4. Lo mismo con este término. El sexto, 6 menos 1 da 5, exponente impar, esto me va a dar negativo y con 2 a la 5, que es 32. Y aquí se muestran los cálculos para hallar el término número 5 y el término número 6. Hay que tener presente que la fórmula generatriz de los términos de una sucesión dada, cuando solamente nos dan un número finito de términos, esta fórmula no es única. Esto de la fórmula del término enésimo no es única. Es más, hay un número infinito de fórmulas que pueden servir como la fórmula del término enésimo, de tal manera que al hacer los cálculos respectivos se obtengan estos primeros 4 términos, pero que el quinto sea distinto de 3 sobre 16.
de este que calculé pues mediante esta fórmula. Por ejemplo, mediante esta argucia de agregar este sumando, se garantiza que al cambiar la n por 1, por 2, por 3 y por 4, este sumando se anula, quedándome la fórmula de mi término enésimo. Pero como es evidente, el quinto término no va a ser este, porque como esta suma no se anula, entonces hay que sumársela a este 3 luego. Y para esta fórmula, o para este término enésimo, el quinto no sería 3 sobre 16, sino 27 sobre 16. Pero de todas maneras, esta es la fórmula más probable para el término enésimo de esta sucesión. Ejercicio número 3. El enunciado de este ejercicio lo tomé del libro del cálculo de Layton, de la sección 8.2, los numerales 22.b y 23.b. Estime en una graficadora el límite de la sucesión convergente dada. Confirme analíticamente la estimación. Entonces se nos da aquí en el ejercicio 22b esta sucesión y se afirma que esa sucesión es convergente. Miremos el comportamiento de los primeros términos de esta sucesión utilizando una graficadora, en este caso el programa GeoGebra. Aquí tenemos la sucesión y voy a graficar los primeros puntos de esta sucesión o los primeros términos en el plano cartesiano. El eje X es n, esto es el dominio de la sucesión, y el eje Y muestra los elementos de esa sucesión. El primer término se calcula pues cambiando la n por 1 y haciendo las operaciones indicadas, y da menos 6 séptimos. Y observemos el comportamiento de los 50 primeros elementos. Como podemos observar, a medida que n crece, los términos de la sucesión tienden a menos 7 medios. Esto es, parece que el límite de esta sucesión es 7 medios. Confirmemos este hecho analíticamente. Para calcular este límite del término enésimo, me voy a apoyar en el teorema 1. Se tiene que el término enésimo de la sucesión a su n es este cociente. Entonces el límite cuando n tiende al infinito de ese término enésimo se puede calcular fácilmente si dividimos cada uno de los términos entre n. De tal modo que el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo es igual a menos 7 medios. Esto confirma la estimación hecha en la graficadora. Ahora miremos qué pasa con el ejercicio 23b. Hay que estimar primero, mediante una graficadora, en este caso el programa GeoGebra, cuál es el límite de esta sucesión que ya se afirma que es convergente. El primer término de esta sucesión, a su 1, es igual a 0. Al cambiar aquí la n por 1 y haciendo los cálculos, pues obtenemos 0. Ahora observemos el comportamiento de los 12 primeros términos de esta sucesión. Conforme la n crece, los términos de la sucesión se van aproximando cada vez más a 1. De aquí se puede deducir que esta sucesión es convergente y converge a 1. Esto es que el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo es igual a 1. Confirmemos este hecho analíticamente. Se tiene que
el término enésimo de la sucesión es este cociente, entonces el límite cuando n tiende al infinito de ese término se calcula dividiendo cada uno de los términos del cociente entre la potencia mayor de n, esto es entre n al cuadrado. De tal modo que el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo es igual a 1. Esto ratifica la estimación hecha en GeoGebra. Ejercicio número 4. El enunciado de este ejercicio lo tomé del libro de SIL, capítulo 9, sección 1, ejercicio número 32. Determine si esta sucesión es convergente y si lo es, halle su límite. Se tiene que el término enésimo de esta sucesión a su n es este cociente. Y de acuerdo con la definición 1, si mostramos que el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo es un número real, se dice entonces que el límite existe y la sucesión es convergente. Para hallar el límite de este término enésimo, vamos a utilizar el teorema 1. Y es claro que esta función cumple con las condiciones para aplicar el teorema. Sea f de x una función con variable real x y los valores de la función f para x números enteros positivos coinciden con los términos correspondientes de la sucesión. Entonces se tiene esta función con dominio una variable real y el límite cuando x tiende al infinito de esa función es infinito sobre infinito. Esta es una forma indeterminada, de tal modo que para hallar este límite es aplicable la regla de Hospital. Esto es, este límite es igual al límite de este cociente donde hallamos la primera derivada del numerador y la primera derivada del denominador. La derivada del numerador es Euler de x y la derivada del denominador es 1 sobre x más 1. Y esta fracción compleja se convierte en este producto. Y el límite cuando x tiende al infinito de este producto pues es más infinito. Por lo tanto, y de acuerdo con el teorema 1, el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo de la sucesión también es igual a infinito. Y como es infinito, entonces el límite no existe. Por lo tanto, la sucesión dada es divergente. Ejercicio número 5. El enunciado del ejercicio lo tomé del libro de Leston Buchanan, de la página 18, el número 7. Hallar los 4 primeros términos de esta sucesión C. Se tiene que el término enésimo de la sucesión C sub n es igual a esta expresión, a este cociente. Para calcular el primer término, pues cambiamos la n por 1. Aquí suprimimos paréntesis y luego reducimos. Y por último simplificamos para obtener que C sub 1 es igual a 1. Calculemos ahora C sub 2, cambiamos la n por 2, factorizamos esta diferencia de cuadrados, reducimos y por último simplificamos y obtenemos que C sub 2 es igual a 1. Calculemos C sub 3, cambiamos la n por 3, luego aquí en el denominador pues desarrollamos la potencia y en el numerador factorizamos esta diferencia de cubos. A continuación, efectuamos las operaciones aritméticas que quedaron indicadas. Y luego simplificamos. Y C sub 3 es igual a 2. Calculemos C sub 4. Sustituimos la n por 4. Factorizamos esta diferencia de cuadrados en el numerador
y efectuamos pues o desarrollamos la potencia en el denominador. Y luego aquí efectuamos los productos notables indicados, teniendo presentes los signos que los anteceden. Luego simplificamos, o sea, reducimos aquí, por último simplificamos, y se obtiene C sub 4 igual a 3. Y está pasando algo curioso. Estamos obteniendo los términos de la sucesión de Fibonacci. Ya hemos calculado estos 4. De tal modo que parece que alguien hubiera encontrado el término enésimo, esto es el que genera los términos de esa sucesión de Fibonacci. Observemos esto con más detalle utilizando el programa Maply. Primero digitamos el término enésimo de la sucesión C. Intro. Y ahora calculemos el primer término. El programa me dice que es 1. Y el segundo. El programa me dice que es 1. El tercero. El programa me dice que es 2. Y el cuarto, el programa también me reproduce el 3. Calculemos otros términos, por ejemplo, el décimo, que es 55, que es efectivamente el décimo término de la sucesión de Fibonacci. Y ahora calculemos el 14, a ver si también da 377. Y el programa me arroja que es 377. Y esta fórmula generó algunos de los términos de la sucesión de Fibonacci. Los 4 primeros, el décimo y el 14. Y tal vez sea la fórmula generatriz de todos los términos de la sucesión de Fibonacci. Ejercicio número 6. El enunciado del ejercicio lo tomé del libro de cálculo de los autores Larson y Edwards, de la sección 9.1, el ejercicio número 128. Suponga que esta sucesión, donde se dan los 3 primeros términos, converge, y que converge a un número real L. Entonces hallar el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo, que como ya se dice es L. Se tiene que este es el primer término de la sucesión y esta es la aproximación de raíz de 6. Este es el segundo término de la sucesión y esta es su aproximación. Y este es el tercer término de la sucesión con esta aproximación. Calculemos otros términos. Por ejemplo, el 4. Y la expresión de este yo la formo teniendo presente un patrón que se ve pues para estos 3 primeros. En el primero se tiene raíz de 6 y luego a esa raíz de 6 dentro de la cantidad subradical se le adiciona el primer término para generar el segundo, y para generar el tercero, teniendo este segundo aquí dentro, agrego el anterior después de este 6. Entonces aquí hago lo mismo. Después de este 6 dentro de la cantidad subradical, sumo el anterior, el tercero. Y lo mismo con el quinto. Raíz de 6 y dentro de la cantidad subradical, más el cuarto, o sea, la expresión del cuarto. Y aquí se dan las aproximaciones del cuarto y del quinto. Y parece que los términos de esta sucesión se van aproximando cada vez para un n mayor a 3. Tengamos eso presente. Una fórmula de recurrencia para los elementos de esta sucesión es la siguiente. Se da un primer término a su 1 igual a raíz de 6. Y observando el patrón que comenté antes, esta es la fórmula para el término enésimo para n mayor o igual que 2.
o sea, raíz de 6 más dentro de la cantidad subradical el término inmediatamente anterior. Entonces, como el término enésimo es este, el siguiente término va a ser este. A la n le sumamos 1. Y el límite cuando n tiende al infinito de a sub n, cuya fórmula es esta, se argumenta que es L, o hipotéticamente se dice que es L. Entonces el límite cuando n tiende al infinito del término a sub n más 1, que tiene esta fórmula, es igual a este límite. Y este límite es L, pero por supuesto estos dos límites son iguales. Entonces el límite de este que es L y el límite de este que es raíz de 6 más L son iguales. Elevamos al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Luego escribimos todos los términos en el miembro izquierdo y en el miembro derecho un 0. Aquí tenemos una ecuación cuadrática. Factorizamos el miembro izquierdo y esta igualdad se cumple cuando el primer factor es 0 o bien el segundo factor es 0. Despejando se obtiene que L es igual a 3 o bien L es igual a menos 2. Tomamos el valor positivo, esto es L igual a 3. De tal modo que el límite de esta sucesión es 3. Esto es, el límite cuando n tiende al infinito del término de la sucesión, del término enésimo, es igual a 3. Así concluye la cuarta parte de esta lección 1. En un próximo video voy a publicar una quinta parte de esta lección donde voy a seguir solucionando ejercicios y problemas enunciados en los libros clásicos de estos maestros. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.